Víctor de Batista, una persona incansable en realidad, ¿no? Siempre muy participativo, eso a mi entender es muy, muy importante. Dispuesto, no que se queda sentado en un sillón, ¿eh? Y espera que le traigan informes, va, habla con la gente, como se debe hacer, como se debe hacer en quien ocupa un cargo o no, y más aún en quien ocupa un cargo. Bien, dijimos entonces el tema del racismo y justamente se comentó mucho con él. Contra los pueblos originarios, incuestionablemente sí. El honorable, yo cada día juro, si hay un Dios, bueno, y si no por la Virgencita de Lourdes también. Yo soy una agnóstica o atea un tanto extraña, ¿no? Porque, pero bueno, es así. La bestia, que sería Javier Gerardo Milei, el Jabo, de hecho, ahora lo han frenado un poquito en esos arranques brutales, salvajes, de groserías, de guasadas, porque otras palabras de guasadas, ¿no? En términos más argento. No me gusta la palabra argento, argentinos. Me hace acordar a Francella, que es bastante tortuoso también, a mi entender. Bien. Este señor, Milei, tomó posiciones eh, que era de no condenar al racismo, tremendo. Y eso en un foro internacional. ¿eh? No se olviden de esto. Fue a comienzos de este año, en una asamblea y a través de una resolución de la ONU, es decir, Organización de Naciones Unidas, era la reparación histórica de la esclavitud. En general, eran países, y como dije, en marzo, exactamente el 25 de marzo de este año 2026, votó en contra de una propuesta, que después fue resolución, que fue impulsada por Ghana y la Unión Africana, para que se declarara la esclavitud, que existe lamentablemente todavía, crimen de lesa humanidad muy grave. En realidad, el singular, de lesa humanidad más graves. Bueno, 123 votos a favor, 3 en contra. Los 3 en contra fueron Argentina, Estados Unidos e Israel. Y abstenciones, entre ellas Gran Bretaña, Reino Unido y países de la Unión Europea, Italia, etcétera, etcétera. Es decir, 123 votos a favor de esta resolución en contra de la esclavitud de seres humanos. Después, 3 en contra, los nombramos, y 52 abstenciones. No es casual que Trump, esa bestia desenfrenada también, pero sin, por supuesto, ponderarlo, más inteligente y más hábil que la bestia, el bruto, salvaje, mediocre de Milei, ¿no? En fin, y Israel, que con quien tiene de primer ministro es una persona que realmente me produce bastante repulsión también. No todos ni todas las personas que son israelíes están a favor, todo lo contrario, de Netanyahu. Bien, ya después con este tema del racismo, que se exacerbó, como dije, en el Mundial, con ciertos jugadores, con ciertos árbitros, entre jugadores, en las hinchadas, a pesar de que estuvo bastante controlado, demasiado para mi gusto, pero bueno, teniendo en cuenta Infantino y que quería privatizar, que ahí le saltaron todos los estados, ¿no? La FIFA, es decir, hacer una sociedad, una SAIO global, en donde ganaran obviamente él y un grupito muy seleccionado, ¿no? Le saltaron, no le arrancaron la yugular porque faltó poco. Y justamente después del Mundial, Milei
inventó el enemigo externo, ¿no? Que allí era un tema de la inmigración, de las migraciones. Lo relacionamos con el tema de España, de esta cantidad de gente que fue, muchas de ellas, utilizada políticamente con fines desestabilizadores y por supuesto con el aval en España desde ya del PP, el Partido Popular, que es contrario al PSOE, se me hizo un blanco, por Dios. El presidente de España, Brian, se me hizo un blanco. Todavía estoy en shock por ciertas cuestiones. Bien. Sí, Pedro Sánchez. Gracias. No, hoy realmente, para no acordarme de Pedro Sánchez, ojalá tuviéramos un Pedro Sánchez, inclusive en la parte física, pues realmente me agrada. Ahí sería un voto emocional. No, es racional. Volviendo al tema, ahí la bestia de Milei empezó a hablar del enemigo externo, de las migraciones y a poner restricciones. Y esto fue a través de esa normativa tan cuestionada, por otro lado, a nivel constitucional interno argentino y a nivel internacional constitucional, desde los DNU. Si el Congreso se lo pasa por donde más le gusta. No quiero ser grosera ni caer al nivel tan bajo, ni diría centro de la tierra, lo respeto más de esta bestia, ¿no? De Milei. Entonces, a través de un DNU, Decreto de Necesidad y Urgencia, el 681 del 2026, por supuesto firmado por el presidente y gabinete, ¿no es cierto?, que a través de este decreto se pretende sancionar la prohibición de ingreso y la expulsión del territorio nacional a las personas extranjeras que dirijan o inciten mensajes de odio, discriminación o violencia contra el pueblo argentino o ultrajen los símbolos patrios. Eso es lo que establece el DNU, que fue aprobado por el Congreso. De hecho, la justicia y los compromisos, pactos internacionales, hola, bien, gracias, los dejaron de lado. Reiteramos mucho porque es tremendo. Los compromisos internacionales, valga la redundancia, comprometen, obligan jurídicamente a un país frente a la comunidad internacional. Y acá, todas las semanas, todos los días, tenemos, y no estoy exagerando, pues hacemos un parámetro con 3 meses nomás, un día uno, otro día otro, otro día otro, otro día otro, y todas son con el tema de las tierras, la venta de tierras, la jornada maratónica del Congreso de la Nación del jueves 6. Lo que todavía está por verse, los intereses, la venta que ya existe, sobre todo en el sur del país, a los Benetton, no solamente a los Benetton, personas que son testaferros y demás, inclusive argentinos testaferros del señor Tinelli, por ejemplo, también, entre otros, nombro ese como podría nombrar otros más, de Narváez y tantos más, y tantas más. La señora Patricia Bullrich, que sigue desaforada, ya manifestó, nada nuevo a mi entender, pero bueno, pero ya públicamente que desea ser presidenta. ¿De qué partido? No sé, porque cambia tanto que en realidad no se sabe muy bien. No fue bien tomado por el Jabo y su grupo, menos aún por el jefe, es decir, Karina Milei, pero bueno, veremos qué es lo que sucede. Por otro lado, volviendo a este DNU, como dije, con el número 681 del 2026, en realidad es
una apología del odio, porque lo que se caracteriza y siempre caracterizó, y ahora cada vez en menor tiempo y más aceleradamente, ya que el año que viene va a ser en realidad ya comenzó, pero formalmente un año electoral, el 2027, ¿no es cierto? Es el mensaje de odio. Por ende, sí, desde los círculos superiores, de los estamentos superiores, viene un mensaje de odio, de discriminación, de xenofobia, incuestionablemente existe en la población, no en toda, incuestionablemente. Negros de mierda, marrones, como dijo, ¿qué sabe este? Sí, es acá. Por supuesto existe normativa, claro que existe. La ley contra el racismo y la discriminación a nivel nacional, que es la ley 23.592, artículos del Código Penal de la Nación, garantías que están bien insertas y tienen, por supuesto, pleno valor en la Constitución Nacional y en las constituciones provinciales. El artículo 16, por ejemplo, de la norma del artículo 16 de la Constitución Nacional. Igualdad ante la ley, abolición de las prerrogativas de sangre o nacimiento, que es son la base de los derechos antidiscriminatorios. Como dije, el Código Penal, a través de la ley que reformó algunos artículos, en este caso el artículo 3, es la ley 23.592, inserta en el Código Penal, que reprime con prisión de 1 mes a 3 años a quienes participen en organizaciones o realicen propagandas basadas en la superioridad de una raza o inciten al odio y la persecución por motivos raciales, religiosos, políticos o nacionales. El antisemitismo existe, el racismo existe en todas las provincias, como dije, a nivel nacional, desde hace muchísimo tiempo, desde hace mucho tiempo, inclusive partidos y agrupaciones políticas que llevaban esto, inclusive existió, porque ya prácticamente ha sido devastado, el INADI, es decir, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, que trabajaba muy bien, pero fue creado en el año 1995 por la ley 24.515. Pero el señor Javier Milei también lo recortó, le quitó recursos incuestionablemente. De esta manera, en fin, no puede avanzar mucho nada, ni hacer jornadas. Sobre todo hay que intentar prevenir en las escuelas, en los centros de educación, en todo lugar en donde participen personas, seres humanos, niños, adolescentes, niños barras, desde ya seres humanos, en los lugares de trabajo. Debe existir ese mensaje, aunque parezca redundante, no, porque el racismo existe en la Argentina, existe. Quizás más solapado, existe inclusive, como dije, en los medios de comunicación, sobre todo en los streaming, que lo toman medio como a la broma, en chacotita. No, quien expresa eso lo piensa, y si lo hace como bromita, tiene que ser reprimido. Cuidado que no soy nazifascista, no soy represora, pero la condena debe existir, y no pagando me desligo de todo o llorando a raudales. Por supuesto, continuaremos con este tema, continuaremos en otros programas, esperemos que no se exacerbe, que no se potencie cada día más, y bueno, veremos qué es lo que ocurre en esta Argentina, por el momento y todavía gobernada por Milei y iba a decir sus secuaces, pero voy a decir su gabinete y adherentes y cada vez más pobreza, cierre de fábricas, racismo, discriminación, xenofobia. En los lugares de trabajo también. Bien, damos
finalizado este Abrir los Ojos del 8 de agosto del 2026 y por supuesto durante la semana nos reencontraremos por intermedio de las redes sociales propias del programa. Buenos días.